Tenía 5 anillos de campeón, tenía millones en el banco. Y una noche de febrero se sentó en un coche con un arma cargada sobre las rodillas. No en una película, en el parking de su propio equipo. Su nombre era Dennis Rodman, y lo que pasó esa noche no fue el principio de la caída. Fue la señal de que la caída ya llevaba años ocurriendo, y nadie lo había visto. Hay algo que nadie termina de contar sobre Dennis Kid Rodman. No es el escándalo con Madonna, no es Carmen Electra, no son los anillos. Es la secuencia exacta de cosas que convirtieron al mejor defensor de su era en un hombre que hoy debe más de $800.000 a sus propios hijos y gana $50.000 al año. Hoy vas a descubrir 4 cosas sobre Dennis Rodman que casi nunca se ponen juntas. Primero, el parte de suspensión que los Detroit Pistons le abrieron en 1992, un documento que nadie explica del todo y que cuando lo entiendes cambia la forma de ver todo lo que vino después. Segundo, la conversación que tuvo con Phil Jackson y Michael Jordan en mitad de la temporada más importante de su carrera. Lo que pidió, y la semana entera que desapareció sin que nadie supiera dónde estaba. Tercero, las cenas con el dictador de Corea del Norte, vodka, karaoke, 18 mujeres. Y la explicación real de por qué un hombre con 5 títulos de la NBA acabó abrazando a Kim Jong-un frente a las cámaras del mundo. Y cuarto, los números que nadie resume en un solo titular. Lo que quedó cuando el ruido paró. Lo que Dennis Rodman debe hoy. ¿Y a quién? Te voy a avisar cuando llegue cada uno. Si te vas antes del final, te pierdes la parte que más cambia la forma de ver toda esta historia. Para entender lo que pasó, hay que ir al principio, no al jugador, al niño. Dennis Kid Rodman nació el 13 de mayo de 1961 en Nueva Jersey. Su padre lo abandonó cuando tenía 3 años. Un excombatiente de Vietnam que se fue a Filipinas y no miró atrás. Dennis tardó 42 años en reconocerlo como padre. Lo crió su madre, Shirley, de Oak Cliff, uno de los barrios más peligrosos de Dallas. Y hay algo que Dennis confesó en su autobiografía que pesa más que cualquier estadística. Su madre nunca ocultó que prefería a sus 2 hermanas, Debra, Kim. No Dennis. Creció invisible en su propia casa. Durante años fue tan retraído, tan cerrado, que su propia madre sospechó que era homosexual. No porque hubiera señales claras, sino porque no encajaba. No se relacionaba, no abría la boca, no pedía nada. Era como un mueble que nadie había elegido comprar y nadie sabía dónde poner. A los 20 años seguía siendo un fantasma. Sin trabajo fijo, sin rumbo, sin equipo. Dormía en la calle durante los momentos más duros. Una noche pagó $20 a una prostituta. Fue su primera vez. La describió años después con una sola palabra: desagradable. No existía un Dennis Rodman que mereciera la pena mirar, todavía. Lo que cambió todo fue un balón de baloncesto y un muchacho blanco de Oklahoma llamado Brian Rich. Brian había matado accidentalmente a su mejor amigo en un accidente de caza. Y cuando conoció a Dennis en unas pistas de barrio, algo encajó entre los dos: un huérfano emocional y un chico atrapado en la culpa. La familia Rich adoptó a Dennis Rodman en 1982. Por primera vez en su vida, alguien lo eligió a él. Eso lo despertó. En la Universidad de Southeastern Oklahoma State, promedió 25,7 puntos y 15,7 rebotes. Los Detroit Pistons lo seleccionaron en el draft de 1986, puesto 27. Llegó a un equipo que iba a convertirse en los Bad Boys, los más odiados de la NBA, los más temidos, y encontró algo que nunca había tenido: un padre. Chuck Daly, el entrenador. El hombre que lo miró, lo entendió y decidió quedarse. 1989. Campeones de la NBA. 1990. Campeones de nuevo. El niño que dormía en la calle ahora era el mejor defensor del mundo. Pero el baloncesto no espera a nadie. Y el pasado de Dennis Rodman era una deuda emocional pendiente de cobro. Guarda eso, porque lo que viene ahora empieza a explicar todo lo demás. Atención, porque aquí llega la primera de las 4 cosas que casi nadie se atreve a contar sobre Dennis Rodman. A finales de 1992, los Detroit Pistons abrieron un parte de suspensión contra su propio jugador estrella. Dennis Rodman se había negado a viajar con el equipo a una gira. Se quedó en Detroit, sin dar explicaciones. El club lo penalizó.
Los medios lo cubrieron como una pataleta más de un jugador difícil. Nadie preguntó por qué. Y ahí está el error. Pero porque si alguien hubiera preguntado por qué, habría entendido lo que ocurrió 3 meses después. Ese parte de suspensión no era una rabieta, era una señal de alarma. Y nadie la leyó. Piensa en eso. Una señal de alarma ignorada. Y lo que viene a continuación. El verano de 1993 fue el final de algo. Chuck Daly se fue. No fue un despido dramático, fue una salida tranquila, profesional, pero para Dennis Rodman, que había construido su estabilidad emocional entera sobre esa figura paterna, fue como si el suelo desapareciera bajo sus pies. Al mismo tiempo, su matrimonio con Annie Bakes se rompía. Tenían una hija, Alexis. Denise empezó a dejar de verla. El equipo se deshacía pieza a pieza. Los Bulls de Jordan habían destruido la era Bad Boys. Y Dennis Rodman, el hombre más duro del parqué, el que intimidaba a Magic Johnson y a Larry Bird, se hundió. No gradualmente, de golpe. La noche del 11 de febrero de 1993, un día después de que los Pistons perdieran 109-86 contra los Nets, Rodman condujo hasta el parking del Palace of Auburn Hills. Se subió al coche, puso la radio y sacó un arma. El mismo edificio donde el estadio entero gritaba su nombre, donde Chuck Daly lo miraba desde el banquillo como si fuera su hijo. Esa noche el estadio estaba oscuro, vacío, y Dennis Rodman estaba solo, con el motor apagado y el frío de febrero entrando por las ventanillas. La señal local puso 2 canciones de Pearl Jam, Even Flow, después Black. Dennis Rodman se quedó dormido. Cuando abrió los ojos, los policías rodeaban el coche. Luces, voces. Alguien había llamado. Me desperté y todos los policías estaban allí. No sabía lo que estaba pasando. Olvidé por completo que tenía un arma en la mano. Así lo contó él mismo años después, con esa calma extraña de quien habla de algo que ya no entiende del todo. El periodista Craig Sauger, que estuvo esa noche, lo recordó sin rodeos. Tenía una pistola, ibas a hacerlo. Le dije que eso sería tremendamente estúpido. Y a lo mejor tú también conoces ese instante, no necesariamente tan extremo, pero ese momento en que todo lo que construiste se siente frágil de repente, y te preguntas si merece la pena seguir sosteniendo el peso. Dennis Rodman sobrevivió esa noche sin saber muy bien por qué, y lo que pasó después fue todavía más difícil de explicar, porque esa noche no lo curó, lo liberó de una forma diferente. Cuando los Pistons cerraron una temporada sin playoffs, Rodman firmó con los San Antonio Spurs. Y ahí nació la versión que el mundo conoce mejor. Tatuajes cubriendo su cuerpo entero, piercings en la cara y el torso, el pelo de 20 colores distintos, vestirse de novia para presentar su autobiografía en la Quinta Avenida de Nueva York. El niño invisible por fin gritaba, y nadie podía ignorarlo. Ahora recuerda el parte de suspensión, ese momento en que se negó a viajar con el equipo. Dennis Rodman no era un rebelde sin causa. Era un hombre que llevaba años avisando de que algo dentro de él estaba roto. Nadie quiso escuchar los avisos, y él encontró otra forma de hacer ruido. Dentro de la pista fue brillante. 7 temporadas consecutivas liderando la NBA en rebotes. 7 consecutivas. Eso no se repite en la historia de ese deporte. Pero fuera de la pista, el alcohol empezó a desaparecer. Las noches, las mujeres. El caos sistemático que Dennis Rodman construía cada vez que la cancha no lo necesitaba. ¿En qué momento dejó de ser el mejor defensor del mundo para convertirse en un problema sin solución? La respuesta está en lo que ocurrió cuando Phil Jackson lo llamó. Y entonces Phil Jackson lo llamó. 1995, Chicago Bulls. Michael Jordan acababa de volver. El equipo necesitaba un defensor. Alguien que tomara los rebotes sucios, que intimidara, que jugara como si no tuviera nada que perder. Dennis Rodman era exactamente eso. Y más. Pero antes de que firmara, Jackson le pidió algo. Que le pidiera perdón a Scottie Pippen por una agresión de años atrás. Dennis fue reacio, pero lo hizo. «No tengo problemas contigo», dijo Pippen con frialdad. Fue suficiente. 1996. Campeones de la NBA. 1997. Campeones de la NBA. 1998. Campeones de la NBA. Ade el niño que dormía en la calle. El hombre que una noche de febrero se quedó dormido con un arma en la mano. Ahora tenía 5 anillos.
Pero el baloncesto no espera a nadie. Y lo que estaba a punto de pasar demostraría que nadie, ni siquiera Michael Jordan, podía sostener el peso de Dennis Rodman para siempre. Hasta aquí podría parecer una historia de redención, un hombre roto que encontró un equipo, una estructura, una razón. Pero no fue solo eso. Detrás de cada título había una negociación silenciosa entre lo que Dennis Rodman necesitaba y lo que ese deporte podía darle. Y esa negociación tenía un límite. Porque Phil Jackson ya no estaba, Jordan ya no estaba. Y sin ellos, lo que quedaba era todo lo que Dennis Rodman nunca había resuelto. Eso no se gana en una final. Aquí viene la segunda revelación. La conversación que dejó a Michael Jordan sin palabras. Y que explica por qué Dennis Rodman nunca volvió a ser el mismo jugador después de esa semana. Era enero de 1998. La última temporada. Phil Jackson ya había anunciado que se iba. Scottie Pippen acababa de volver de una lesión. El equipo llevaba semanas tensado. Dennis Rodman entró al despacho de Phil Jackson y le hizo una petición. Quería vacaciones, en mitad de la temporada regular. «Phil, necesito irme unos días», dijo Rodman. Jackson no parpadeó. Era su naturaleza, pero pensó: el problema será cuando se entere Michael. Cuando Jordan llegó al entrenamiento, Phil le dio la noticia. «Dennis quiere hablar contigo». Yo ya sabía que cuando Dennis quería decirme algo, era algo que yo no quería oír, diría Jordan años después. Los tres se reunieron. Rodman repitió el pedido. Jordan meneó la cabeza. Si hay alguien que necesita vacaciones aquí, ese soy yo. Pero Phil Jackson sabía que negarle eso a Rodman podía romperlo. Le dieron 48 horas. El destino, Las Vegas. Dennis Rodman no volvió a las 48 horas, ni a las 72, ni para el partido del 21 contra Charlotte, ni para el del 23 en Nueva Jersey. Jordan llamó a Jackson furioso. «Debemos sacar su culo de la cama. Yo no voy a decirle a nadie, pero debemos hacerlo ya». Rodman apareció una semana después, sin explicación mayor, y jugó, y los Bulls ganaron el título. Ese era Dennis Rodman, una bomba de relojería que solo él sabía desactivar. Solo que a veces la dejaba explotar de todas formas. ¿Conoces esa sensación? Estar en medio de algo que funciona y sentir que necesitas salirte para no ahogarte. Que el éxito te pesa más que el fracaso. Dennis Rodman lo conocía mejor que nadie, y esa tensión fue lo que consumió su carrera desde dentro. Pero lo que aún no te he contado es lo que ocurrió cuando Las Vegas terminó, y lo que eso dejó al descubierto. Varias demandas por acoso sexual. Un cabezazo a un árbitro, en el 96, que le costó 11 partidos de suspensión. Una aparición en un ring de lucha libre, de la WCW, durante las finales del 98, para pelear con Karl Malone, en medio de las finales de la NBA, y el alcohol, siempre el alcohol. Hay una frase que Dennis Rodman dijo cerca del final de su carrera, y que en ese momento no levantó ninguna alarma. «Fui un transgresor, tuve excesos, pero nunca dejé de hacer mi trabajo en la cancha». Grábate esa frase, porque lo que no dijo es lo que importa, y volvemos a ella. Cuando los Bulls se deshicieron en 1998, Jordan se retiró por segunda vez. Pippen se fue, Phil Jackson se fue. El equipo que había sido el único contexto donde Dennis Rodman podía funcionar, desapareció de golpe. Y sin esa estructura, sin nadie que lo sostuviera, Rodman cayó. Los Angeles Lakers, 23 partidos. Dallas Mavericks, 12 partidos. Eso fue todo. El mejor defensor de su era terminó su carrera sin que ningún equipo creyera que merecía el coste de gestionarlo. El baloncesto no espera a nadie. Y cuando Dennis Rodman ya no pudo seguirle el ritmo, el baloncesto siguió sin él. Retirado en el año 2000, con 38 años. El silencio llegó de repente. Y lo que Dennis Rodman hizo con ese silencio es lo que nadie esperaba. Prepárate, porque lo que viene ahora termina de romperlo todo. ¿Recuerdas el niño invisible de Oak Cliff? El que nadie eligió, el que buscó toda su vida que alguien se quedara. Lo que vas a escuchar ahora tiene todo que ver con él. Y ahora sí, la tercera revelación. Esta es quizás la más perturbadora de todas, porque lo que hizo con ese silencio no fue retirarse dignamente, fue llenarlo con el hombre más peligroso del planeta. En 2013, un promotor organizó un viaje a Corea del Norte con la excusa de un evento de baloncesto. Michael Jordan era el invitado oficial.
Jordan no fue. Dennis Rodman ocupó su lugar. Y lo que ocurrió allí fue algo que ningún exdeportista había hecho en décadas de sanciones internacionales y aislamiento diplomático. Dennis Rodman se hizo amigo de Kim Jong-un. No una foto, no un saludo formal. Amigo, visitas, conversaciones, abrazos frente a las cámaras. Dennis Rodman llamando a Kim Jong-un, un gran tipo. Dennis Rodman diciendo que el líder norcoreano solo quiere paz y amor. El dictador con campos de concentración donde malviven más de 100.000 prisioneros. El régimen que ejecuta a sus propios generales delante de sus familias. El líder que había ordenado el asesinato de su propio tío meses antes de conocer a Rodman. Dennis describió la cena que compartieron. Vodka, karaoke, 18 mujeres. «Acabamos borrachos», dijo con una sonrisa. Volvió varias veces. Organizó partidos en Pyongyang. Defendió públicamente al régimen. Dijo que en Corea del Norte no había visto a gente muriéndose de hambre. Estados Unidos lo miró con la boca abierta. No con admiración, con horror. Y el exjugador que no había recibido amor de niño, que había encontrado sustitutos emocionales en Chuck Daly, en Phil Jackson, en los Bulls, y ahora buscaba ese mismo calor en el dictador de un estado totalitario. El niño invisible de Oak Cliff, todavía buscando que alguien lo eligiera. Eso es lo que nadie termina de decir sobre la amistad entre Dennis Rodman y Kim Jong-un. No fue ingenuidad, fue la misma herida de siempre con un apellido diferente. Quizá tú también has buscado reconocimiento en el lugar equivocado, cuando nadie te lo da donde debería dártelo. Y eso lo explica todo. Y ahora llegamos a la cuarta y última revelación, la que te prometí al principio. Si has llegado hasta aquí, esto es para ti. Recuerda la frase que guardamos antes. Fui un transgresor, tuve excesos, pero nunca dejé de hacer mi trabajo en la cancha. Lo que esa frase no decía es que cuando el trabajo en la cancha terminó, los excesos siguieron. Y sin ingresos, los excesos son deuda. Y Dennis Rodman había ganado a lo largo de su carrera más de $22 millones. Una fortuna. Pero el tren de vida de $22.000 al mes no paró cuando pararon los partidos, las fiestas, las noches, el entorno, los que estaban cerca del éxito y desaparecieron cuando el éxito se fue. Nadie le avisó. O si lo hicieron, Dennis Rodman no escuchó. Nunca había sido bueno escuchando lo que no quería oír. Su propia asesora financiera lo dijo en público, sin rodeos. «Dennis está arruinado». Deudas con el fisco de California. Más de $250.000. Pensión alimenticia de sus hijos sin pagar. Más de $800.000 en deuda acumulada. Sus hijos. Alexis, la hija que dejó de ver cuando su primer matrimonio se rompió. Los otros que vinieron después. Los que crecieron sin que él estuviera. Pues en marzo de 2018 fue condenado a 3 años de libertad condicional por conducir en estado de embriaguez. Ingresó voluntariamente en un centro de rehabilitación. «No voy a morir por el alcohol», dijo, pero el daño ya estaba hecho. Hoy, Dennis Rodman gana aproximadamente $50.000 al año. 50.000. El hombre que ganó en Detroit, en Chicago, el que fue inmortalizado en el Salón de la Fama de la NBA en 2011. $50.000 al año. Y más de 800.000 en deudas con los hijos que no vio crecer. En 2021, a los 60 años, fue escoltado por la policía a la salida de un vuelo de JetBlue. Se había negado a ponerse la mascarilla durante el trayecto de Los Ángeles a Fort Lauderdale. Las azafatas se lo pidieron varias veces. Dennis Rodman, en primera clase, no lo hizo. Era el mismo Dennis, el mismo que se negó a viajar con los Pistons en 1992. El mismo que desapareció una semana en Las Vegas en mitad de la temporada. El mismo que puso sus reglas siempre, en todo lugar, delante de cualquier persona. Solo que ahora no había Phil Jackson para mediar. No había Michael Jordan para aguantarlo. No había título al final del camino que justificara el caos. Solo un hombre de 60 años escoltado por policías de aeropuerto. Y el silencio después del ruido. El baloncesto no espera a nadie. Dennis Rodman lo supo antes que nadie, y aún así no pudo hacer nada para evitarlo. Quizá tú también sabes lo que es eso, no en un aeropuerto, pero ese momento en que te das cuenta de que las mismas cosas que te hicieron especial son exactamente las que te dejaron solo. No todos los fracasos hacen ruido, y algunos simplemente te dejan sin nadie al que llamar.
Dennis Rodman lo tuvo todo. El talento más raro de su posición en la historia de la NBA. Los anillos, el reconocimiento. Y aún así, la herida de aquel niño de Oak Cliff que dormía en la calle siguió sangrando durante décadas, sin que ningún título pudiera cerrarla. Lo que pasó con Dennis Rodman no empezó en un parking de Detroit en 1993. Empezó 30 años antes, cuando su padre cerró la puerta y no miró atrás. El éxito no curó eso, lo pospuso. Si quieres entender cómo empieza de verdad una caída, suscríbete. Aquí no contamos solo los títulos, contamos el momento exacto en que algo se rompe, y nadie lo ve venir, porque el éxito es visible, el fracaso, casi nunca.